Estimados beneficiarios y beneficiarias, mi nombre es Enrique Cerda, soy abogado de la Fiscalía Institucional y en esta oportunidad me corresponde hablarles del beneficio de la asignación familiar. La asignación familiar es un beneficio que se otorga mensualmente a quien tenga la calidad de causante, en virtud de un beneficio que otorga el Ministerio del Trabajo y Previsión Social a partir del Decreto Supremo 75, siempre y cuando el imponente genere una renta, que puede ser la pensión sumada a otras rentas, que no exceda el máximo mensual que fija la Ley 18.987. Para el año 2020 el máximo mensual es de 765.000 pesos 550. La asignación familiar se devenga mes a mes, una vez que es solicitada, o sea, se inicia el beneficio de la asignación familiar a solicitud de parte, recibiendo el pago del beneficiario mes a mes, de acuerdo a lo que corresponda por porcentaje de renta. Causantes van a ser todas aquellas personas que, respecto de las cuales se origina el beneficio, en virtud del beneficiario, que ya vamos a saber quiénes son beneficiarios, de acuerdo a lo que establece el decreto 75 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Es importante señalar que todas aquellas personas que son consideradas cargas y tienen el beneficio de asignación familiar, a su vez también, enlazado con el artículo primero del decreto 509, también van a tener el beneficio de salud, es decir, la importancia de ser reconocido como carga de un imponente, además de otorgar el beneficio de la asignación familiar, otorga el beneficio de salud, siempre y cuando la persona, el beneficiario de salud, no tenga otro sistema de salud asociado. Causantes, de acuerdo a lo que establece el decreto 75 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, son la cónyuge, actualmente también el cónyuge inválido, los hijos de ambos cónyuges o hijos de un solo cónyuge, adoptados también, hasta los 18 años, y en el evento en que el hijo o hija tenga más de 18 años y menos de 24, también otorga el beneficio de asignación familiar, siempre y cuando se mantenga soltero o soltera y mantenga estudios regulares en alguna institución de enseñanza, ya sea media, universitaria, normal, especializada, reconocida por el Estado de Chile. Así también los nietos y bisnietos, huérfanos de padre o madre o abandonados por padre o madre en los mismos términos que los hijos, también la madre viuda, los ascendentes hasta los 65 años de edad, los niños y niñas huérfanos abandonados que estén al servicio de una institución estatal y también los menores, niños y niñas, en los mismos términos que los hijos, siempre y cuando estén al cuidado de un imponente de IPRECA en virtud de una medida de protección señalada o reconocida en virtud de una sentencia judicial de un tribunal de familia. Muy importante señalar que en el caso de los hijos o los nietos que se encuentren bajo la dependencia o bajo el cuidado y la protección de un imponente de IPRECA, van a tener el beneficio de la asignación familiar, van a ser carga hasta los 18 años, siempre y cuando se solicite, se haga la solicitud, y se extiende hasta los 24 años, lo que yo recientemente decía, siempre y cuando se mantengan solteros y solteras y se encuentren cursando estudios regulares en alguna institución reconocida por el Estado. Es importante destacar aquello porque se tiende a confundir con el beneficio de la pensión de alimentos que se extiende más allá de los 24 años. En el caso de la asignación familiar, solo hasta los 24 años, siendo el beneficiario soltero o soltera y, como ya decía, manteniéndose en algún curso regular de enseñanza media, universitaria, superior, etc. Para el caso de aquellos beneficiarios de asignación familiar, cargas que tengan algún tipo de invalidez reconocida en la ley, el beneficio se extiende más allá de los 18 o 24 años estén o no estudiando. Beneficiarios son aquellas personas que en su caso están a cargo de imponentes de IPRECA o bien se le ha hecho el reconocimiento de carga familiar. Este beneficio se extiende, el beneficio de asignación familiar se extiende a este beneficiario pudiendo cobrarlo mes a mes. Respecto de la solicitud de la carga familiar, en el caso de IPRECA se realiza un procedimiento para realizar dicha solicitud. El procedimiento se ingresa en el Departamento de Pensiones. Básicamente consiste en llenar un formulario de solicitud de reconocimiento de carga familiar, el cual contiene una declaración jurada que debe ser firmada por causante y beneficiario, además de adjuntar el certificado de nacimiento, un certificado de alumno regular en el caso de hijo o nietos que esté estudiando,
También un certificado de afiliación de AFP, afiliación a AFP que otorga la Superintendencia de Pensiones. Si el beneficiario está afiliado a alguna AFP, debe presentar un certificado de cotizaciones de los últimos 12 meses. Y si verifica cotizaciones, esas cotizaciones no pueden exceder de 3 meses y los montos de esas cotizaciones no pueden exceder un ingreso mínimo mensual que actualmente corresponde a 96.500 pesos. Así también se consulta al Servicio de Impuestos Internos verificando si el beneficiario tiene iniciación de actividades. Si tiene iniciación de actividades se debe presentar un informe anual de boletas y el promedio de las boletas mensual no debe superar el 50% de un ingreso mínimo remuneracional o mensual, que en este caso es 47.250. También se debe presentar un certificado de no afiliación a FONASA para poder ingresar a DIPRECA y finalmente se verifica el Departamento de Pensiones, específicamente el Subdepartamento de Beneficio de Pensiones, verifica si aquel beneficiario tiene algún otro beneficio estatal, tiene alguna otra pensión de discapacidad, por ejemplo, pensión básica solidaria. En ese caso, tiene derecho a optar por el beneficio, pudiendo extinguir el beneficio anterior. Para el caso de duplo, cargas al duplo son aquellas cargas de imponentes de DIPRECA que se encuentren afectos a alguna invalidez, que presenten alguna discapacidad, invalidez, señala la ley. Debe presentar los mismos antecedentes que presenta un hijo o un nieto, excepto el certificado de alumno regular, y además se requiere la declaración de invalidez de aquel causante beneficiario, declaración de invalidez que es realizada por el Servicio Médico de DIPRECA. También en el caso de los duplos, además de la declaración de invalidez, se requiere la vista fiscal de la Fiscalía Institucional otorgando y verificando el beneficio. Para el caso de cónyuge y ascendientes, que son causantes beneficiarios de asignación familiar, debe presentar los mismos requisitos que señalábamos para el hijo, debe presentar un certificado de nacimiento, un certificado de matrimonio, sin necesidad del certificado de alumno regular. Para el caso de los nietos, que se encuentren bajo el cuidado de algún abuelo o bisabuelo imponente de DIPRECA, se requieren presentar los mismos requisitos que un hijo, excepto el certificado de alumno regular, y en el caso de nietos, cargas familiares que reciben asignación familiar, nietos y nietas también requieren de la vista fiscal de la Fiscalía Institucional aprobando el beneficio. Respecto del cese de asignación familiar, es importante señalar que así como se solicita, el imponente solicita el reconocimiento de carga y por lo tanto el beneficio de asignación familiar, también el imponente puede solicitar el cese de la asignación familiar cumpliendo con los requisitos que establece la ley para ello, además llenando un formulario que se encuentra en la plataforma de atención al beneficiario, en las oficinas regionales, como asimismo en www.dipreca.cl. Finalmente, el beneficio de asignación familiar tiene un carácter de incompatibilidad con otros beneficios estatales, como es el subsidio familiar, la pensión básica solidaria y el subsidio de discapacidad mental. Muchas gracias.